Uno de ellos se acostó en una de las camas, cerró los ojos y al instante murió. Hoy ya pasaron 10 años de esto y me sigo preguntando, ¿pudo haber sido alguna enfermedad o acaso había algo más en abril? Vio a una mujer vestida de blanco, con el pelo suelto, y que esta mujer estaba flotando y no se le veía la cara. Era como si alguien fuera con él. Escuchaba voces y estas voces le decían que se matara. Estaba yo sola en el Completamente sola. Y nunca sentí así como que ese miedo o que se me pusiera la piel chinita, ¿no? Yo abrazaba la tumba de mi mamá y me quedaba llorando. Y decía, ya. Pues sí. Puede ser así. ¿Eso qué sonó? No sé. No hay cura para esta enfermedad. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Winnie Terror Podcast. El día de hoy tenemos a una muy gran invitada con quien vamos a estar compartiendo algunas historias mandadas por la audiencia y hablando un poco acerca del tema del día de hoy. Cuéntanos, mamá, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, contenta, emocionada por esto, por contar un poco de las cosas que han pasado, de estas historias que a veces pues sí espantan o te dejan pensar, ¿no? Sí, claro. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un poquito fuerte, así que vamos a pedir antes que nada que si eres una persona sensible, pues este video no es para ti. Al igual si hay niños contigo, por favor, pídeles que se retiren o en su defecto escucha este video con audífonos para que solamente tú puedas escuchar todo esto y el sonido no se involucre con menores, ya que hay unas historias fuertes, más que nada la última es la más fuerte y pues vamos a ir de la historia más suave a la más fuerte, así que por favor quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, mamá, ¿tú crees en este tema paranormal? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes platicar por qué? ¿Si te ocurrió alguna experiencia o por qué? Sí, he pasado por cosas que no tienen explicación. Incluso en la casa, con mis hijos, con mis familiares, en la casa pasan cosas que pues no tienen explicación. Sí. Hay cosas que dices, pues, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, todo esto hace creer que sí hay algo, ¿no? Ok, bueno. Antes de comenzar, me gustaría leerles esta frase que me encontré mientras estaba haciendo un poco de investigación de este tema. Dice: la mayor astucia del demonio es persuadirnos de que no existe. Es una frase de Charles Baudelaire. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando un poco acerca de un tema importante para comenzar a abrir camino a las historias que tenemos. Hoy en día, la misma iglesia pide que antes de solicitar algún exorcismo o liberación, se aseguren de acudir primero a la medicina, ya sean médicos, psiquiatras, psicólogos o cualquier rama que tenga que ver con la medicina. Todo esto para descartar cualquier enfermedad mental, ya sea esquizofrenia, psicosis, cualquier enfermedad parecida. Todo esto porque hace muchos años hubo un caso de negligencia muy famoso, que es el caso de Anneliese Michel. ¿Sabes quién es Anneliese Michel? No. ¿No? ¿Has visto la película del exorcismo de Emily Rose? Sí. Bueno, es la historia real. Entonces, para no invadirnos tanto en el tema, para no hablar tanto de esto, nada más voy a hacer un pequeño resumen acerca de esta historia y el por qué la iglesia a partir de ahí empezó a solicitar que antes de que fueran las personas, los familiares de algún
de algún poseído a solicitar un exorcismo, primero se aseguraran que no fuera alguna situación de medicina. En resumidas cuentas, Anneliese Michel era una chica que venía de una familia muy religiosa, que en un momento de su vida pues comienza a tener situaciones recurrentes. Escuchaba voces, tenía alucinaciones, comenzaba a tener movimientos involuntarios y además se dice que sentía que una fuerza sobrenatural la atacaba. Fueron con médicos a realizarle estudios, sí fueron, tomaba medicamentos, pero como no veían una mejoría en ella misma decidió dejar su medicamento. Así que ahí es donde entran sus familiares y optan por otra opción, un exorcismo. Después de haberlo realizado, ella fallece y tras fallecer se hace un juicio, ya que se alega que todo era una negligencia, ya que ella estaba incompetente para tomar decisiones tales como dejar su medicamento. Ella no estaba en sus sentidos para tomar esta decisión de que quería dejar sus medicamentos. O sea, no le competía. A quien le competía tomar esa decisión pues era a sus tutores, ¿no? A sus padres o en todo caso pues a cualquier familiar de ella. Entonces se dice que ella tenía que seguir con su medicamento y que los familiares no debieron de intervenir en esta decisión para realizar este exorcismo solo por basarse en sus creencias religiosas, ya que todos sus familiares eran muy religiosos. Ella pues creció con estas creencias religiosas y por lo mismo al ver estos comportamientos pues ellos pensaban de inmediato que se trataba de alguna posesión. Hubo un debate muy grande entre personas que sí creían que era algo sobrenatural y personas que creían que era un problema de enfermedad mental. En el veredicto se dictaminó que ella presentaba cuadros de deshidratación y desnutrición cuando le hicieron la autopsia. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. Y después de esto, la iglesia archivó el caso y varios años después se determinó que en estas prácticas siempre estuviera presente un médico especializado. Entonces, ya abriendo este pequeño preámbulo, ¿te parece si ya empezamos con las historias? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿qué historia tienes tú? Bueno, tengo aquí una historia que fue encontrada en las redes sociales. Entonces, pues vamos a empezar. Dice: pasé una racha de alucinaciones. Solo una temporada corta tuve alucinaciones visuales, ya que veía en las esquinas de mi casa personas sombra que eran muy altas, sombras corriendo de un lado a otro en mi cuarto. A veces estas sombras eran pequeñas como si fueran ratones o a veces más grandes como si fueran una persona. Además, también tenía alucinaciones auditivas, ya que escuchaba voces diciéndome toda clase de insultos. Escuchaba que me llamaban por mi nombre, estando sola o a mitad de la calle donde nadie me conocía. Y las peores alucinaciones para mí fueron las alucinaciones sensoriales. Sentía que muchas manos me tocaban y acariciaban mi espalda, jalando mis pies. Cuando estaba sentada en una silla, tocaban mi espalda como cuando alguien busca llamar tu atención, pero cuando volteaba no había nadie. La primera vez que me ocurrió, me estaba bañando y sentí todos esos pares de manos bajando desde mi nuca hasta mi espalda. Baja una y otra vez. Estaba tan aterrada que no me pude mover ni gritar, solo salí del baño entre sollozos y horror. Esta misma chica dice que lo peor de todo era estar consciente de que no eran reales y que no había forma en que la pudieran ayudar, porque era algo externo que solo pasaba en su mente debido a unos problemas eléctricos en su cerebro. Muy bien. Desde ahí se ve que a veces pues sí, pueden haber situaciones que pueden hacer pensar que sí hay algo sobrenatural ahí. Y eso deriva a este siguiente tema, que también trata de una enfermedad mental. No sé si tú habías escuchado de esta enfermedad que se llama insomnio familiar fatal. No, la verdad no. Okay. El insomnio familiar fatal es una rara enfermedad mortal que afecta el tálamo, una parte del cerebro que está situada más o menos al centro de la masa encefálica, y en sus funciones principales está la regularización del sueño y la vigilia.
Esta enfermedad se caracteriza por una grave alteración del sueño y de otras funciones biológicas que experimenta el cuerpo humano en un ciclo de 24 horas. Esta enfermedad destruye lentamente la capacidad del cerebro de dormir hasta que la persona pierde la vida por cansancio. Entre los dos síntomas más comunes de esta enfermedad están el insomnio, que va empeorando con el tiempo, y la demencia. Otros síntomas pueden incluir ataques de pánico, miedos inexplicados, pérdida de peso, falta de apetito y tener una temperatura corporal demasiado baja o demasiado alta. Pueden producirse episodios de respiración excesiva, presión arterial alta, sudoración y salivación excesiva y también disfunción eréctil en el caso de los hombres. A medida que avanza esta enfermedad, la mayoría de personas desarrollan movimientos anormales descoordinados, alucinaciones, confusión severa y contracciones musculares y espasmos. Los primeros síntomas de esta enfermedad pueden ser el olvido y confusión frecuente, y después la incapacidad para caminar y hablar, y por lo tanto la incapacidad total para dormir, y es común en el final del curso de la enfermedad pues que fallezca. Lo terrible de esta enfermedad es que puede ser hereditaria, y si una persona padece de esta enfermedad y tiene hijos, lo mejor es visitar a un profesional en genética para diagnosticar y descartar esta enfermedad. Los primeros síntomas comienzan a ocurrir en los adultos de 50 o más años, aunque también puede ocurrir en personas a cualquier edad. No hay cura para esta enfermedad. O sea, esa es una de las cosas más horribles de esta enfermedad, es que aún no hay una cura. Y investigando un poco de esta enfermedad, me encontré con una creepypasta. No es una historia real, porque no hay algo que avale que esto en verdad sucedió, pero me hace pensar mucho en esta enfermedad. Y no sé si tal vez en esta enfermedad se basaron en realizar esta creepypasta. No sé si habías escuchado esta creepypasta que se llama El experimento ruso del sueño. ¿No? Pues bueno, te la voy a contar. Dice: a finales de los años 40, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que un grupo de investigadores habría llevado a cabo una oscura y cruel investigación sobre el sueño. Se trataba de la prueba de un nuevo gas experimental que prometía eliminar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para probarlo, los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas de base estimulante. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos que fueron encerrados en una habitación privada, desde donde los investigadores los monitorearon. La habitación estaba llena de libros, mantas, agua, inodoro, grandes cantidades de comida, pero no tenían camas. Había micrófonos y una ventana opaca para recoger los resultados de estos prisioneros. Los prisioneros estuvieron bien durante los primeros 5 días, hablaban tranquilamente entre ellos y los investigadores prometían que serían liberados al finalizar el experimento. Pero a partir del quinto día, los temas de conversación entre estos sujetos comenzaron a ser muy turbios y sus quejas de estos sujetos comenzaron. Los sujetos se mostraban sospechosos uno del otro y actuaban de una manera muy extraña. Los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era el resultado del gas experimental. Para el 9º día, uno de los sujetos comenzó a gritar durante 3 horas. Y cuando este hombre guardó un silencio absoluto, los investigadores descubrieron que se había arrancado las cuerdas vocales. Un segundo hombre también comenzó a gritar. Mientras los demás susurraban y tomaban libros, llenaban sus páginas de sus propias heces y las colocaban sobre la pared. De repente, los gritos terminaron y también los susurros. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores revisaron si los micrófonos no funcionaron. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que los micrófonos sí estaban bien. Estos investigadores decidieron hacer algo que no estaba en los planes. Les anunciaron que iban a abrir la habitación, amenazaron con dispararles si llegaban a intentar algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Pero para su sorpresa, recibieron una sorpresa muy calmada de los sujetos de prueba. Ya no queremos ser liberados. Finalmente, se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15.
Los investigadores entraron a la habitación y se encontraron con una escena terrorífica. Los hombres gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. No habían probado comida y comprobaron que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Se habían arrancado su propia piel y además se la habían comido. Al tratar de sacarlos de la habitación, los hombres se negaron y pidieron que volvieran a colocarles el gas experimental. Uno de los hombres se hirió durante la pelea y terminó muriendo desangrado. Los otros 3 prisioneros restantes fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía pedían el gas a gritos, querían mantenerse despiertos a toda costa. Uno de ellos, mientras lo operaban para intentar reimplantar su piel, gritaba: Sigue cortando. Mientras que los otros 2 solo reían escandalosamente sin poder parar. Solo querían el gas y cuando les preguntaban ¿por qué?, solamente decían: Debo mantenerme despierto. Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación y tras el fracaso del experimento ya no sabían qué hacer con ellos. Quisieron probar volver a insertarles el gas experimental y rápidamente se calmaron al ponerles este gas. Sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se acostó en una de las camas, cerró los ojos y al instante murió. Ahora solamente quedaban 2. Los investigadores entraron armados a la habitación. Los sujetos se alteraron y tuvieron que dispararle a uno. Uno de los investigadores, les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué eres? Tenemos que saberlo. No es posible que esto sea real. Y el único sujeto que quedaba con vida sonreía de manera escalofriante y les respondió. Ahorita se me enchina la piel. ¿Tan fácil te has olvidado de mí? Yo soy ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por ser liberada de su mente más profunda. Somos lo que se esconde cuando se meten a la cama cada noche. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. Él, agonizando, solamente dijo una frase: Casi libre. ¿Qué opinas? Ay, pues sí está espantosa. Sí, o sea, es que lo cuentas y al momento te imaginas, ¿no? O sea, sí. Yo creo que lejos de todo, pues caen en un punto de locura, ¿no? De locura, pues sí, la mente se trastorna. Ajá. Imagina no poder dormir por tantos días y si de por sí a veces, digamos, uno tiene insomnio y en una noche piensas muchas cosas que no debes de pensar. Sí, te sientes mal. 15 días. Sí, que no es una historia real, o sea, sí, pero imagínalo, o sea, tú te pones a imaginar, digo, te pasa, ¿no? Que a veces no puedes dormir y estás en la cama y estás pensando cosas que, pues que no debes de pensar a veces. Sí. Cosas que no debes pensar. Y incluso el cuerpo lo resiente. Bueno, por ejemplo, yo que a veces trabajo de noche, si en la mañana tardo para dormir, mi cuerpo lo empieza a sentir como débil. Exactamente. Débil, o sea, como descompensado, con un rato que tarde en dormir. Ahora imagínate, 15 días, sí, yo creo que no aguantaría ni 5. Y a pesar que es una historia que no es real, como dices tú, te la imaginas y causa una sensación de escalofríos que se hizo la piel. De esa locura, ¿no? Y igual pensar que estás en una fase de experimento y como dices tú, a pensar que esas mentes que lo están haciendo, eres, pues sí, eres parte de eso y en lo que te están convirtiendo. Sí. Híjoles. Bueno, ¿tienes alguna otra historia? Sí, tengo aquí otra historia. Dice Anónimo. Bueno, vamos a empezar. Sí. Quisiera contarte algo que me pasó hace ya algunos años cuando tenía aproximadamente 15 años. Acababa de graduarme de la secundaria y estaba por entrar a la preparatoria. Durante los años que cursé la secundaria me juntaba con unas chicas que básicamente eran mi grupo de amigos.
Recuerdo que nos teníamos mucho cariño y por lo tanto salir de la secundaria era triste, ya que nadie podría coincidir con ninguno. Todas iríamos a preparatorias diferentes. En una ocasión, una de estas chicas, que era mi amiga llamada Abril, me invitó a desayunar con ella a su casa, ya que me había enterado que estaba pasando por un momento difícil y le habían realizado una cirugía de emergencia. No recuerdo si tenía algo así como un tumor en su cabeza o solo le iban a hacer una biopsia. Acordamos el día y la hora y fui a su casa. Cuando comencé a preguntarle cómo estaba, me dijo que bien, que le había pasado algo y que por eso le habían realizado este procedimiento. Le dije que si me podía platicar y me dijo que sí, que ella no tenía ningún problema en hablar de eso. Comenzó diciendo que comenzó a tener situaciones extrañas a partir de que había asistido a un retiro espiritual. Ella tenía una vecina que era súper religiosa, que además de ser su vecina también eran amigas. Me parece que esta vecina llamada Margarita era un año menor que nosotras, así que ella tenía unos 14 años. Así que fueron al retiro espiritual por invitación de Margarita. Abril me dijo que todo iba bien, pero que en ese retiro espiritual, después de hacerse cantos, alabanzas, oraciones, al final hicieron una oración súper poderosa. Me parece que era una oración de liberación. Abril decía que muchas personas caían al suelo como desmayadas, mientras las personas encargadas del retiro decían esta oración. Pero después fue Abril la que cayó al suelo. Dice que ella no recuerda cómo fue cuando cayó, pero a continuación esto fue lo que Margarita le contó. Abril, es que te caíste. Cuando tocaste el suelo comenzaste a gritar, manoseabas, incluso parecía que tenías temblores y mucha gente se asustó. Y de inmediato se empezaron a alejar las personas encargadas del retiro, se acercaron y comenzaron a hacer una oración. Nos pidieron a todos que mantuviéramos la calma y todos juntos rezaran la oración que ellas decían. Y de un momento a otro dejaste de hacer lo que hacías y solo te quedaste como desmayada. Yo estaba muy asustada, porque en todos los retiros espirituales a los que he ido nunca había visto algo así. Pero los encargados del retiro solo se limitaron a decir que estarías bien y que no había nada de qué preocuparse, ya que te quedaste dormida durante casi 4 horas y cuando despertaste decías que te dolía mucho la cabeza, que tenías mucha sed y solo querías volver a dormir. Cuando Abril me platicó esto, comencé a sentir un miedo que me recorría la espalda, pero seguí escuchando a mi amiga. Después de regresar de este retiro, me bañé, comí, mis papás me preguntaron cómo estaba y les conté que me había caído en el retiro, pero que estaba bien. Mis papás se asustaron un poco y se preocuparon, pero seguimos con nuestra vida normal. Sin embargo, empecé a escuchar ruidos extraños. Escuchaba una canica en el techo en las noches, escuchaba como si me hablaran, además sentía mucho miedo. Interrumpí a Abril y le dije, pero ahora estás bien, ¿cierto? Y Abril me contestó, no. Y siguió hablando. Después de esto mis padres me empezaron a notar un poco rara. El dolor de cabeza no se me iba, era un dolor insoportable. Me hicieron una biopsia para ver si andaba algo mal conmigo. Me hicieron un hoyito en la cabeza, me sacaron un pedacito de cerebro y lo guardaron para llevarlo a análisis de laboratorio. Pero me dijeron que yo no tenía nada, así que mi mamá fue a ver a Margarita para que le contara qué había pasado en ese retiro, ya que desde ese día no era normal lo que estaba pasando, ya que incluso ellos llegaban a escuchar ruidos, me veían levantada en la madrugada, viendo hacia la nada, y les preocupaba que yo siempre tenía miedo. Así que Margarita le contó todo, y mi mamá no dejaba de llorar. Su mamá de Margarita le dijo a mi mamá que eso podía ser algo malo, y que lo mejor era buscar a alguien que nos pudiera ayudar, y vino una persona a hacer algo. ¿Qué hizo? Le pregunté a Abril, y para esto yo ya sentía que mi corazón latía todo. Estaba muy asustada y me daba miedo la respuesta que fuera a recibir. Me hizo algo parecido a un exorcismo, jaja. Prendió un círculo de fuego en el piso, me amarraron a una silla y dijeron unas oraciones. Dice mi mamá que solo estaban ella, Margarita, una tía y la persona que dice que me ayudó. Estaban las 4 rezando la misma oración y mientras esto pasaba yo gritaba, me movía violentamente y decía que me dejaran. La señora me barría con unas hierbas y después de un rato lograron curarme, o eso es lo que dice mi mamá. Abril terminó diciendo esto, mirándome fijamente
con una sonrisa espeluznante en su rostro. Le dije que tenía que irme, que mi mamá me estaba llamando. Salí corriendo de esa casa y sentí una vibra negativa, verdaderamente inexplicable. Corté toda relación con Abril y jamás volví a su casa. Hoy ya pasaron 10 años de esto y me sigo preguntando, ¿pudo haber sido alguna enfermedad o acaso había algo más en Abril? ¿Qué opinas? Pues puedo pensar que a lo mejor pudo habérsele pegado algún ser de bajo astral, que le llaman así, en ese tipo de retiros, ¿no? Sí. Porque a veces, pues, según yo sé, estos seres aprovechan cuando estás muy concentrada en algo, ¿no? Y en esos, bueno, nunca he ido, pero supuestamente en esos retiros, pues como que te ponen en un punto de concentración donde es fácil que ellos puedan estar. Sí. Entonces pudo haber sido algo así. Según yo he visto, cuando estos seres atacan, es cuando una persona está más cerca de Dios. Porque estos seres odian tanto a los seres humanos que buscan destruirlo de todas las maneras. Entonces lo que hacen es que las personas que están más cerca de Dios, no sé si has escuchado eso, de que, pues sí, o sea, personas ya sea que se iban a la iglesia, cosas así, reciben este tipo de ataques. Y es muy común que cuando se hagan este tipo de oraciones, que me parece a mí que son oraciones de liberación, que no es lo mismo una oración de exorcismo que una de liberación, no es lo mismo. Al parecer, según yo, cuando hacen la oración de liberación, es como para algo no tan, según tengo yo entendido, ¿no? Que ahora creo que la iglesia ya no permite la palabra exorcismo y le dicen liberación. Ajá. Según a partir de todo eso que pasó de lo de Annelies Mitchell. Entonces, pues, según a lo que yo tengo entendido, tampoco he acudido a ninguno de este tipo de retiros a hacer una oración como de liberación, que no se sabe cuál es esa oración, que es tan poderosa que no se sabe. Según personas que acuden a estos lugares, no se les permite contar todo lo que pasa. Sí, la experiencia que tienen estando ahí. Entonces, lo que regularmente a mí me han dicho, te invito a que vayas a ese tipo de lugar. Entonces, pues, al menos de mí, yo digo, para acudir a uno de estos lugares, pues tienes que estar 100% seguro de si yo quiero vivir la experiencia y estás a lo mejor consciente de todo lo que puede pasar. Pues sí. Y sí, pues yo sí he escuchado rumores de que están en medio de estas oraciones y pues se caen o empiezan a hablar hasta otras lenguas, o sea, como prácticamente como si sí estuvieran poseídos. Bueno, pues yo te voy a contar esta historia, que es la última historia de La Más Fuerte. Esta me la acaban de mandar, me la mandó una conocida mía y me dice: esto que te voy a contar me sucedió hace un año. Bueno, no me sucedió a mí, le pasó a mi hermano. Esto empezó entrando el año, desde enero hasta octubre aproximadamente. En este lapso de tiempo, mi familia y yo pasamos por algo que ni a mi peor enemigo se lo deseo. Nosotros somos 4 de familia. Yo soy la hermana mayor y única mujer y tengo 3 hermanos. A mi hermano del en medio fue a quien le sucedió todo esto que te voy a contar. Él hace un año tenía 20 años y comenzó a tener un cambio preocupante, ya que comenzó a hacerse un chico rebelde, rezongaba a mis papás y hacía lo que él quería. Y eso nos preocupaba bastante, ya que él no era así. Era un chico bueno, de una alma muy noble, y es por eso que este cambio nos extrañaba bastante. Mis papás peleaban mucho con él por esta actitud que tenía. Incluso yo le llamaba la atención, ya que le pedía que cambiara y le preguntaba que por qué se había hecho así, o que si acaso pues algo le estaba faltando en su vida. Vivíamos muy mal y quienes comenzaron a verse afectados fueron mis papás, porque mi hermano era de verdad muy rebelde y para un padre siempre es doloroso y triste
que un hijo tenga esta actitud de rebeldía. Mi hermano salía solo, sin amigos, completamente solo. Duraba horas para regresar a la casa y nosotros siempre nos preguntábamos, pues, ¿por qué salía solo? Y por tanto tiempo, porque además de que salía mucho tiempo, era solo. No salía con amigos, no salía con una muchacha, o sea, solamente se salía solo. Además de esto, él se la vivía llorando, no podía dormir, no comía, incluso llegamos a pensar que estaba consumiendo drogas. Y no éramos los únicos, ya que mis vecinos y familiares también pensaban lo mismo. Mi mamá trató de todo para saber qué era lo que estaba pasando con mi hermano. Trató de llevarlo al médico, trató de curarlo de espanto, del pacho, pero mi hermano no cooperaba. Él no se dejaba y mostraba una terquedad que nunca habíamos visto en él. Incluso a mí hasta me daban ganas de meterle un trancazo, porque era desesperante ver que a pesar de esta condición que él tenía, no se dejaba ayudar y mucho menos reaccionaba. No había nadie que lo hiciera entrar en razón. Mi hermano bajó muchísimo de peso. Fueron tantos kilos los que bajó que llegó a pesar 40 kilos. Pasó de pesar 80 kilos a 40 kilos. Así que seguía lo mismo siempre lloraba, no dormía, no comía, pero eso sí, él no dejaba de trabajar. Y también seguía lo mismo, salía solo. Mi mamá estaba muy afectada. Ella le lloraba, le rogaba que le dijera pues qué era lo que estaba pasando. Que si se estaba drogando, que no se preocupara, que no lo iban a regañar y que todos lo iban a apoyar para salir de eso. Pero mi hermano solo se limitaba a decir que todo estaba bien y que mientras él supiera que no se estaba drogando, todo tenía que estar bien, y ellos también. Pero nada estaba bien, evidentemente nada estaba bien, ya que todos se seguían preguntando cómo le hacía para tener fuerzas e ir a trabajar si no dormía y no comía. Y a veces cuando uno se malpasa o se desvela es suficiente para sentirse mal en todo el día, pero a él parecía que sus fuerzas seguían completamente intactas. Pasaron los días, los meses, y un día, ya cansados de esta situación, su familia, su mamá, su esposo y ella lo agarraron a la fuerza y le decían que no es que si quisiera, que sí o sí iba a ir al doctor, aunque fuera fuerza. Así que ya llevándolo a la fuerza, lo revisaron los médicos y la respuesta fue que no se estaba drogando, él estaba bien, pero que no era normal esto que le estaba pasando. Así que le mandaron suplementos, vitaminas y algo para que le diera hambre y pudiera comer. Además, la doctora que lo revisó le comentaba a sus familiares que para ella su hermano tenía depresión, y una depresión muy fuerte, y que tenía que acudir con algún psicólogo, ya que esta depresión podía terminar fatal. Su hermano no quería ir al psicólogo, decía que él no estaba loco, que ellos solamente que ellos no lo querían y que solamente lo querían ver mal. Pasaron muchos días para poder convencerlo de que fuera con el psicólogo y tuvieron que hacer lo mismo, ya que él seguía en su misma actitud de que no quería y no quería, así que hicieron lo mismo, lo agarraron y lo llevaron a fuerza. La psicóloga les comentó que estaba muy preocupada por su hermano, ya que su hermano le había hablado de la muerte. Su hermano había intentado muchas veces quitarse la vida y estaba pasando por una depresión fatal que ya se había salido de control. Cuando ellos supieron esto, su mundo se vino abajo. No sabían qué hacer y la psicóloga solo les decía que no lo dejaran ni un minuto solo, porque podía pasar una tragedia. Siempre estaban con él. Su hermano seguía asistiendo a sus terapias con la psicóloga, aunque fuera a fuerzas, pero de un momento a otro, él ya no quiso ir. Decía que siempre le preguntaba lo mismo a la psicóloga: ¿por qué te quisiste desvivir? Y él les comentaba que para él era doloroso estar recordando lo mismo una y otra vez, y que por eso había decidido ya no asistir más, y que no le siguieran insistiendo. La psicóloga les decía que era completamente necesario que el hermano siguiera asistiendo a las terapias,
pero que además tenía que ir a un hospital psiquiátrico a la Ciudad de México, pero ellos decían que para ellos era muy feo, muy fuerte y muy triste tener que llevarlo hasta allá, encerrarlo y que se quedara solo. Entonces su papá de esta chica dijo: yo no voy a dejar a mi hijo, prefiero tenerlo aquí en la casa, verlo y vigilarlo yo mismo, pero dejarlo allá definitivamente no. Ella menciona pues que así fue. No fue internado en ningún lugar, su hermano tampoco quería seguir yendo a las terapias y seguía la misma situación, ya que él estaba cada vez peor, cada vez se iba deteriorando más. Él no dormía nada, siempre estaba en el baño, no comía nada, solamente tomaba mucha agua, siempre tenía mucho miedo a la oscuridad, y tanto era su miedo que las luces de la casa siempre tenían que estar prendidas. Cuando ya se empezaba a hacer oscuro, era cuando su hermano empezaba mal, ya que incluso comenzó a pasar algo más. Su hermano comenzó a tener ataques. En su trabajo una vez se cayó a causa de una convulsión, así que nuevamente lo llevaron a atención médica. La doctora les dijo que eso no era normal, así que mandó a que le realizaran unos estudios neurológicos y unos estudios del estómago para saber cuál era la causa del por qué no comía y cuál era la causa de que él estuviera generalmente así. Sus papás se la pasaban de estudios en estudios y para su sorpresa, nada estaba mal. Todo salía perfectamente bien. No encontraron ningún problema en cada estudio que le realizaron a este muchacho. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué le está pasando? Nadie les creía, incluso la misma gente comenzaba a comentar que su hermano lo que tenía era que se estaba drogando. Y ella menciona: estas personas solo hablaban por hablar. Sin embargo, incluso nosotros le preguntábamos una y otra vez que nos dijera la verdad, que si se estaba drogando nos dijera, pero él seguía respondiendo que no se drogaba y permanecía en su respuesta. No éramos los únicos que nos preocupábamos, ya que incluso sus amigos le preguntaban si se estaba drogando, esto con el fin como de quererle sacar información para pues también poder ayudar a su familia, ¿no? Pero ellos obtenían la misma respuesta, que él estaba bien y que no tenía nada. Después de un tiempo, una de sus tías les comentó que tal vez podía estar espantado y que tal vez el espanto ya se le había ido en los huesos y que eso podía tener como consecuencia la muerte. Así que ya con la desesperación de querer encontrar una solución y una respuesta a todo esto, lo llevaron a curar de espanto y de empacho, a recomendación de la tía. Pero dice que su hermano seguía cada vez peor. Un día, su hermano se puso muy, muy mal. Sus ojos se iban para atrás, brincaban, sus pies temblaban y su comportamiento les asustaba porque temían que les fuera a pasar algo. Así que sus papás lo llevaron rápidamente al hospital y esa noche lo internaron, pero al día siguiente lo dieron de alta inmediatamente, porque la respuesta de los médicos era que él no tenía nada, que él estaba bien, él no tenía ningún problema y que según los estudios realizados arrojaban que él estaba perfectamente bien y que no lo podían tener ahí porque no tenía realmente ningún problema. Ella dice que ya no sabían qué hacer y que estaban completamente desesperados. Un día, otra de sus tías les dijo: yo no creo en esto, ni quiero creer, pero a lo mejor necesitan llevarlo a curarlo de otra cosa. Tal vez a este muchacho lo que le hicieron fue una brujería o alguna otra cosa. Ella dice que ellos se negaban completamente a aceptar que algo así les estuviera pasando, pero que no les quedó de otra más que llevarlo con una señora que le habían recomendado, que esta señora sabía de estas cosas, era una curandera. Cuando llegaron, la señora les comentó: este muchacho está muy mal, trae la muerte encima y vamos a hacerle una limpia para que esté bien. Esa fue la verdad. Sí. Le realizaron la limpia a su hermano y él regresó más mal de lo que ya estaba. Mucho peor. El hermano ya estaba súper delgado,
tenía unas ojeras muy grandes y muy marcadas, que incluso ella dice que hasta su apariencia, con solo verlo, daba miedo. Sus síntomas que tenía comenzaron a cambiar. Después de que no podía dormir, ahora siempre tenía mucho sueño y siempre quería estar dormida. Pero cuando dormía, ella dice que él no cerraba sus ojos. Era algo así como que medio lo cerraba, pero sus ojos se veían completamente blancos. Era como si sus ojos se le fueran hacia atrás, brincaba, temblaba, manoteaba. Así que un día les recomendaron a otra señora, que es una bruja, la cual sabía de todos estos temas y que supuestamente era muy buena. Así que llevaron a su hermano con esta señora y dice que ella fue la que rescató a su hermano de todo esto. Dice que esta señora fue muy clara y directa con sus padres con lo que les dijo. Su hijo tiene ciertos días de vida. Él trae un muerto adentro. Y este muerto lo está consumiendo totalmente, y entre más se duerme, es porque más le está robando su energía. Así que no dejen que se duerma. Hay que hacerle una limpia y va a ser un proceso muy largo. Ella dice que escuchaban ruidos en la casa y ese día que lo curaron, ella había ido a casa de sus papás. Dice, yo no vivo con ellos porque estoy casada y vivo en otro lado con mi esposo. Dice que fue a casa de sus papás porque ella había dejado su bicicleta en su casa de sus padres y que lo ocupaba para hacer un mandado. En fin, ella dice que había hecho sus pendientes y que volvió a casa de sus papás para de nuevo dejar su bici ahí. A lo que yo entiendo como que dejaba esa bici ahí y cada que lo ocupaba, pues regresaba por ella, ¿no? Pero dice que cuando llegó a dejar su bici vio algo. Vio a una mujer vestida de blanco, con el pelo suelto, y que esta mujer estaba flotando y no se le veía la cara. Esto pasó en un abrir y cerrar de ojos, y ella dice, se me enchinó tanto la piel, y lo único que hice fue salir corriendo e irme a mi casa. Fue algo inexplicable que incluso yo misma me cuestioné todo el día si lo que había visto era real. Dice que desde ahí se escuchaban ruidos, se escuchaba que abrían las llaves y se tiraba el agua, se escuchaban pasos y su hermano comenzaba a hacer cosas raras. Además de todas estas cosas raras que hacía, sus ojos se iban hacia atrás. Todos empezaban a rezar y se les perdían los libros de los rezos. Cada que rezaban, él se ponía muy mal, se hacía muy violento y él decía que lo llamaban afuera de la casa, que veía a alguien afuera de su casa que le hablaba, que le decía ven. Pero todo esto mientras él estaba como si estuviera dormido. Dice que optaron por encerrarlo en un cuarto y tapaban las ventanas, ya que cuando había una ventana él no se despegaba de ahí y no dejaba de ver hacia afuera a través de la ventana. Y su mirada estaba completamente perdida. Era muy rara su mirada, era como si estuviera viendo completamente hacia la nada. Y así se la vivía. A pesar de que lo quitaban de ahí, él regresaba a hacer lo mismo una y otra vez. Y dice que en las noches era peor, porque él decía que alguien le hablaba y que él sentía la necesidad de salir. Pero esto era en vano, porque aunque tapaban las ventanas, pues él las destapaba y seguía mirando por las ventanas. Una vez, su mamá le contó que un día a las 2 de la mañana, su hermano de repente se sentó y decía que tenía que ir hacia allá. Sus papás le preguntaban que a dónde tenía que ir y su hermano respondía que a un ranchito cerca de donde ellos viven. También decía que un muchacho que estaba en su moto no lo dejaba pasar. La señora que lo curó decía que el muerto que traía era un muchacho que había fallecido tras accidentarse en una moto y que era un muchacho muy joven. Su hermano, cuando decía que veía a este muerto, decía que lo veía muy feo, que lo veía sangrado de la cara y completamente destrozado. Era como si lo viera
como había quedado tras haberse accidentado. Entonces, sería lo mismo, que este joven fallecido le hablaba y le decía que fuera con él. Y todo se mantenía igual. Su hermano, con las mismas actitudes de los ojos hacia atrás, rezaba y se hacía violento, que incluso ella dice, te juro que parecía como si estuvieran haciéndole un exorcismo. Solo que cuando su hermano se veía al espejo, decía que él no se veía a él, que él lo que veía en el reflejo era este muchacho muerto. Todo este tiempo, desde enero hasta octubre, estuvieron viviendo esto. Ella dice que veía cosas, sus papás veían cosas, sus hermanos, y que su hermano con esto que tenía, escuchaban ruidos. Su mamá escuchaba que la llamaba su hermano, pero que no era su hermano lo que la llamaba, solamente escuchaba como la voz de su hermano, pero no era nadie. Dice que la señora que lo curó le decía, ya el muchacho, según después de que ya habían curado a ese muchacho y todo, que le dijo, qué bueno que tus papás te trajeron, otro poquito más y ese muchacho te llevaba, ya que este fallecido no podía entrar al reino de los cielos y por lo tanto no podía descansar en paz. Decía que esta señora les decía que cuando una alma está en pena, busca a otra alma para poder entrar al cielo, pero el alma que toma, ahora será ella la que no podrá descansar en paz. Prácticamente era como si fueran a cambiar los papeles. Entonces ella me dice que ahora su hermano está bien, que gracias a Dios la mujer lo pudo curar y que un día le quisieron preguntar a su hermano que dónde se le había pegado ese muerto. Y dice que su hermano les dijo que la señora que lo curó le dijo que donde había agarrado ese muerto había sido en el panteón y que al llegar a casa él sentía que se le había subido el muerto, ya que él sentía una presión muy fuerte en su pecho. Ella dice, que él ahora, gracias a Dios y a aquella mujer, está bien, que él tiene una protección que esta mujer le puso. Ella dice que en la casa de sus papás, en una de sus fotos de su hermano, tiene puesto un ajo y unas tijeras, y que además su hermano siempre trae con él un escapulario, una protección en el pie, y que en el cuello trae una cadenita con un santito que no recuerda su nombre. Yo asumo que tal vez es San Benito. Es lo que yo asumo, porque no dice que no recuerda el nombre, pero yo asumo que debe de ser San Benito. Dice que según la señora, su hermano tiene que estar muy bien protegido porque esto podría volver a pasar, ya que su hermano es de un alma muy pura y que se le puede pegar cualquier cosa y que es por eso que siempre tiene que traer estas protecciones con él. Entonces dice que un día le preguntaron al hermano que cómo es que había estado en el panteón. Entonces su hermano les respondió esto. Dice que él estaba con sus amigos, que habían ido a un baile, que ya era de madrugada, sí, una salida con amigos. Iban todos en motos e iban a una velocidad muy rápida. Entonces la policía comenzó a perseguirlos. Y comenzó a seguirlos justamente porque iban en un exceso de velocidad. Y dice que él traía a un amigo atrás y que su hermano era quien iba manejando. Entonces que por lo rápido que iban se cayeron de la moto, pero como no querían que los agarraran los policías, ellos se levantaron y siguieron corriendo. Así que corrieron y corrieron sin parar hasta llegar al panteón del lugar donde ellos viven. Dice que incluso perdió a su amigo porque corrieron a diferentes direcciones, pero aún así él decidió quedarse en el panteón durante 1 hora para ver si su amigo lo encontraba y no dejarlo solo, pero dice que su amigo nunca llegó. Su hermano comenta que a causa de la adrenalina tan fuerte que tenía por esto que había pasado, él no sentía miedo de estar en el panteón, pero dice que sintió algo raro, como una pesadez muy extraña. Dice que hay un cuartito en ese panteón y que su hermano volteó hacia allá y vio algo. Dice que vio una sombra negra adentro de ese cuarto. Su hermano, al ver que su amigo no había llegado, decidió tomar camino hacia su casa.
Y quizás porque ya se le estaba bajando la adrenalina, comenzó a sentirse raro. Decía que sentía una pesadez, como un cambio raro en el ambiente. Era como si alguien fuera con él. Escuchaba voces y estas voces le decían que se matara. Ay, no, que estoy como que imaginando esto. ¿Es real? ¿Esto Es real esta historia. Ay. Apenas pasó el año pasado. Es real. Incluso esta chica me comenta pues que su hermana está bien, que gracias a Dios está bien, y que bueno, ¿verdad? Sí, que bueno, pero pues... Ay, no. O sea, lo estás contando, Sí. me lo estoy imaginando Sí, pues sí, hay personas que son sensibles a este tipo de cosas. exactamente. Sí. Yo le decía a ella que yo no sabía esto de que cuando un alma está en pena, busca otra alma para poder sentir. Yo le decía que según lo que yo tenía entendido, era que cuando una alma está en pena, busca desesperadamente volver a sentir que vive. Y entonces es por eso que acechan justamente pues a las personas que son más sensibles a esto, y de alguna otra manera como que las poseen para poder sentir que viven. Pero obviamente es una lucha constante, porque por una parte intentan poseer el cuerpo para querer vivir, pero por otra parte el alma de este cuerpo que sí está vivo también está luchando para que esto no entre. Entonces es una lucha constante. Y pues es lo que yo le digo pues bueno, gracias a Dios todo salió bien, ¿no? Supieron identificar, porque ¿cuántos casos no hay en donde no creen en esto? Y se resignan y se resignan y siguen, pues ahí se la persona. Buscándole Sí, el lado de la ciencia. Sí, pues es que Sí. al final de cuentas, pues todo esto sí pasa. Sí pasa y yo no quiero que me pase ni a mí, ni a nadie de mi familia, ni a nadie. Sí. Yo le decía a esta chica que me recuerda mucho a algo que yo una vez vi. Pues tú sabes, yo soy una gran consumidora de todo este contenido paranormal. Siempre me ha apasionado desde que soy una niña. Desde que estás chiquita, Desde que estás estoy con el chiquita. miedo, pero estás Sí, ahí. o sea, me gusta, pero me asusta. Entonces, yo le decía que una vez, yo sigo a un canal muy famoso de este contenido paranormal, y ellos hacen una dinámica en la que reciben llamadas, algo así como la mano peluda. Reciben llamadas y estas personas cuentan sus historias, ¿no? Justamente en el primer episodio donde hicieron esto de las llamadas, la primerita historia, no inventes, estuvo súper fuerte. Yo no aguanté. ¿Sobre qué? Yo no aguanté. O sea, déjate la cuenta. Haz de cuenta que en esta historia llama una señora y les dice, necesito que me ayuden. Y le dice dueño del podcast, el presentador del podcast, les dice, ¿por qué? Y él les dice, lo que pasa, dice, es que mi hijo está muy mal. No recuerdo muy bien la historia, pero a grandes rasgos, el muchacho había ido a unas ruinas. Entonces, para ponerte en contexto, el muchacho nunca había conocido a su papá. O sea, no recuerdo bien ahí cómo estuvo, si el papá falleció cuando era un niño o falleció cuando la mamá estaba embarazada del muchacho. Pero el punto es que después de que este muchacho regresa de esas ruinas, dice la mamá que ella empieza a sentir como si su hijo no fuera su hijo, que sentía como si su hijo fuera el papá de su hijo. Que porque actuaba, decía muchas cosas ¿Qué decía? y que incluso sabía cosas que era imposible que su hijo supiera. O sea, que no había manera. Entonces, ella dice que pues bueno, va pasando el tiempo y que su hijo siempre le dice que tiene mucho miedo. Mucho miedo. Y que le dice que no lo deje solo. Que siempre quiere que la mamá esté con él. Ya no recuerdo muy bien cómo empezó a pasar todo esto. Pero el punto es que en este video pues estaba el presentador del podcast, estaba un compañero del presentador del podcast y estaba, me parece que es un sacerdote.
Entonces el sacerdote le dice, ¿me permites darle una oración a tu hijo? Y le dice, sí, claro. Creo que empieza a rezar un salmo y se escucha así. Que pegan. Sí, y gruñe como si fuera un animal. Y se escucha en la llamada. Pero porque, o sea, se escuchaba así como si pegara o sea, como que él mismo estaba así, o sea, es lo que yo quiero imaginar, ¿verdad? Porque se escuchan manotazos. Y la mamá está, tranquilo, hijo, tranquilo, y él gruñía. Él gruñía, eran así como que se quejaba y gruñía. Y, o sea, yo en ese momento lo quité, no aguanté. Dije, no puedo con esto. Yo estaba en el día, yo estaba lavando mis trastes mientras estaba escuchando esto, y lo quité. Y empecé a sentir una pesadez horrible, o sea, horrible. Porque justamente yo antes todavía no tenía mis audífonos, entonces yo estos videos los escuchaba así. Pues no, con el audio así, normal, no, así a todo volumen. Entonces dicen que no es bueno escuchar este tipo de cosas a todo volumen, porque puedes llamar energías negativas. Entonces yo me acuerdo que en ese momento justamente yo estaba sola, no estaban ni mis hijos ni nada, estaba sola y me salí en la tienda y ya no, como para distraerme. Te metes tanto en la historia que lo empiezas a... Es como ahorita te digo, lo estás contando y yo lo estoy imaginando. Lo estoy imaginando, entonces como que al momento estás bien metida en la historia y pues sí te da miedo. Sí, entonces bueno, ya para continuar en esta historia, pues ya después en otro capítulo, este presentador del podcast decía que así la gente se empezó a salir del video porque no aguantaba y decían qué está pasando, se me están prendiendo las luces, porque creo que estos videos los sube él en la noche, yo lo vi el siguiente día, en la mañana. Pero a ver, entonces ¿qué pudo ser? ¿Pudo ser que lo poseyó el espíritu de su papá? ¿O pudo haber sido algún demonio que... ¿Quién sabe? Que quiso pasarse como su papá? ¿Quién sabe? Ya no... Porque para que se hubiera sentido esa energía tan pesada, con el simple audio, pues fue algo muy fuerte. Sí. Es lo que... Bueno, es algo que creo que muchos llegamos a pensar. Pero... realmente no, porque, bueno, puedo pensar yo, no lo sé, no soy experta en esto, pero puedo pensar que a lo mejor un alma en pena, pues no te da tanta carga de energía negativa. Sí. Pues no se supo la verdad qué pasó con este muchacho. Él solamente en otro video, en donde lo entrevistaron, dijo que él fue a ayudar a esta, que sí fue, pero no menciona grandes rasgos. Lo que pasó. No recuerdo si le hicieron una liberación al muchacho, no, la verdad no me acuerdo. Pero me recordó mucho esta historia. Y en esta historia, o sea, tú escuchas el video y no puedes, o sea, no se puede. Yo creo que personas realmente que tienen unos estandartes muy grandes, realmente sí pueden, pero está bien cañón. O sea, se siente una vibra súper negativa, muy, muy pesada. Ay, pues, bueno, de lo de la otra historia, lo bueno es que el chavo está bien, sí, está bien, pero igual te deja pensando, ¿no? O sea, de que a veces estás expuesto a todo esto, ¿no? Sí. Sí, y pues, o sea, se supone que también al estar presentándose en este tipo de lugares, pues puede ser muy, muy fácil que algo se te pegue. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. Mucho cuidado, porque estos lugares son lugares de respeto. Entonces, tal vez por la adrenalina, pues este muchacho tal vez ni siquiera se dio cuenta de en qué lugar estaba. Porque incluso menciona que se cayeron de la moto. Y tenía una adrenalina tan grande que tal vez ni el golpe sintió. Entonces, o sea, a lo mejor justamente como ella menciona, por la adrenalina no sintió o no se dio cuenta que estaba ahí en el panteón, y a lo mejor cuando empezó a ver la sombra fue cuando le cayó el 20. Porque menciona que ya después se va y todo, pero que son lugares de respeto que no deben de, ¿no? O sea, es un lugar de respeto donde
las personas, donde las almas están descansando y que las vayan a molestar. Porque ellas no saben. O sea, no saben que alguien nos está molestando, ¿no? Por eso dicen que se tiene que pedir permiso antes de hacer cualquier cosa en un panteón. Ya ves que incluso hasta cuando uno va con sus muertitos, que les va a limpiar, uno mismo les dice, te voy a limpiar tu tumbita, te voy a poner unas florecitas, te voy a hacer esto. O sea, como que estás pidiendo permiso. Incluso hasta cuando uno pasa por las tumbas, perdón si pisé, porque es como mostrar una señal de respeto a todos estos temas. Pero bueno, ¿verdad? Pues bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. ¿Qué tal te la pasaste? ¿Qué tal sentiste? Bien, o sea, sí, o sea, te da a pensar. O sea, no te puedo decir, me dio mucho miedo, pero sí te da a pensar de que, pues sí, como tú te expones a este tipo de cosas. A lo mejor yo te puedo decir, por ejemplo, estos temas, pues sí me atrapan, ¿no? O sea, el escucharlas, ¿no? A veces que estás como que, como dices tú, me asusta, pero me gusta y quiero seguir escuchando. Sí. Pero ya al ponerte en el punto de que tú vivas una experiencia así muy fuerte, pues sí está difícil. Sí sería, no sabría yo qué hacer. Sí, no, sí es muy complicado. Sí. Y más cuando la gente no cree en estos temas. Uh-huh. Cuando la gente no cree es más difícil que se pueda llegar a una solución. Sí, y pues más que nada tener el respeto, ¿no? El respeto a todas estas cosas. A todas estas cosas, no tomarlas como que a la ligera. Uh-huh. Como que tener un respeto y pues en cierto modo saber qué hacer. Exactamente. Como tú dices, a lo mejor va uno a visitar el panteón, el cementerio y no le tomas el respeto que se debe. Sí. O como dices tú, a veces los jóvenes, bueno, yo he escuchado historias de jóvenes que dicen, es como un reto, ¿no? Ir pasar por el panteón a tal hora. O que se van a jugar Ouija. Ajá, y que ni saben. Y no saben en realidad todo lo que puede pasar. Exactamente. Que ni saben lo que están haciendo. Yo ahorita que me he informado tanto del tema, comencé a entender tantas cosas como eso de la Ouija. O sea, para empezar no es un juego. No es un juego. Es como un portal. O sea, sí, estás como un portal, estás abriendo paso a algo malo. Sí. Estás abriendo, pues sí, como dices tú, estás abriendo una puerta a cualquier cosa. Puede ser un alma de un fallecido, puede ser un demonio de bajo rango o un demonio de muy alto rango. Pues sí. Puede ser así. ¿Eso qué sonó? No sé. ¿No lo escuchaste? Sí. Bueno, qué manera. Pero sí, entonces yo también he escuchado tantas historias así de jóvenes que se van que al panteón, que hacen esto, que dicen que jugar la Ouija y ni siquiera saben. Y yo he escuchado, yo he investigado que para hacerlo tienes que llevar una serie de cosas, protecciones y demás que sí, pues es que te expones a pues sí, algo que no sabes. Sí. Y sí, a lo mejor te digo, yo por ejemplo me quedo pensando en eso de que vas al panteón y no sabes, o igual como dices tú, debes de ir a lo mejor en un punto. Le puede pasar a una persona que va en un punto con demasiada adrenalina o que, como dices tú, que su alma es muy noble y atrae este tipo de cosas. Porque pues no es como que a todo mundo le pase, solamente a ciertas personas, ¿no? Y a estas personas que tienen esta sensibilidad son a quienes más. Ajá. Yo una vez veía justamente un podcast de alguien que decía, era como un investigador de todo esto que sabe, ¿no? Y decía que normalmente las personas que tienen esta sensibilidad, pues que no es fácil para ellos, ¿no? Porque siempre están viendo cosas y no ven cosas bonitas. Ven desde cosas como un fallecido, de un ser de bajo astral, un demonio, lo que sea, ¿no? Pero dice que
cuando hay un alma en pena, está buscando por dónde, a ver quién me ve, esta persona me ve, y los molestan y los acosan. Ayúdame, dale un mensaje a mi hijo, dale un mensaje a mi mamá, dale un mensaje a mi esposo, y que siempre los están acose y acose y acose. O sea que cuando estas personas se dan cuenta que alguien los puede ver, no los sueltan. Y no los sueltan, y no los sueltan, y no los sueltan. Es difícil, ¿no? Para esas personas. Entonces, pues, ella no me menciona que su hermano sea sensible a todo esto, pero tal vez, justamente como ella menciona, tiene una alma muy pura que tal vez perciben esto en esta persona y tal vez por eso se acercan. Sí, porque, pues como dicen, ¿no? Los seres de bajo astral viven entre penumbras, entre ese punto, y una persona muy noble dicen que destella luz, o sea, una luz que es llamativa para ellos. Sí. Entonces su aura o no sé qué es lo que brilla y es llamativa para ellos, para acercarse a ese tipo de personas. Ay, pues sí, está una idea. Yo me quedé con la idea de panteón. O sea, porque bueno, no sé si te llegué a contar cuando mi mamá falleció, que pues para mí fue una etapa muy difícil, porque pues para mí era mi todo. Entonces yo llegué a ir todos los días al panteón. Yo llegaba, o sea, para mí era, mamá, yo me quiero ir contigo. Entonces yo me tiraba encima de su tumba. Yo lloraba ahí, me llegué a pasar 2 horas ahí. Sí. Y pues te puedo decir, nunca sentí nada. Ni yo esperaba una respuesta a mi mamá de que me dijera, sí, ya vámonos. Sí, te voy a llevar. No, nunca, no escuché nada, nunca sentí nada. Igual yo tenía 15 años. Sí. Y pues, te digo, ahorita que me cuentas esto, dices, pues no me dices, o sea, yo iba con un dolor, con una tristeza, con una, digamos, un cierto tipo de depresión, porque pues para mí perder lo más querido, lo que yo más amaba, sí era muy difícil. Y pues gracias a Dios, no, igual y hasta ella me cuidaba, ¿no? De cierto modo. Ella me cuidaba porque sí, yo llegué a estar horas ahí y no me daba miedo. Y no había nadie en el panteón a esa hora. Nadie, yo no veía ni el que cuidaba, nada. Estaba yo sola en el panteón. Completamente sola. Y nunca sentí así como que ese miedo o que se me pusiera la piel chinita, ¿no? Yo abrazaba la tumba de mi mamá y me quedaba llorando. Y decía, llévame. Y yo le pedía a Dios, llévame. O sea, estaba en un punto difícil también. Pues sí. Y pues nunca escuché nada, pero ahorita que me quedo pensando, digo, ay, ya lo voy a pensar ahora que por algún motivo tenía que ir, porque de hecho no me gusté mucho. Sí, es que sí está complicado. Se siente de repente como la mala vibra, la tristeza, se siente tristeza, se siente como la mala vibra, o sea, son como muchas emociones negativas, todo lo que se siente. Híjole, pues bueno, un tema muy interesante, ¿verdad? Sí. Pues bueno, amigos, ya llegamos al final de este video. Les agradezco mucho a los que se quedaron hasta aquí y también les agradecería mucho que se suscriban, que le den like a este video y que compartieran este video con sus amigos, sus familiares, con la novia, con quien quieran. Y si tú tienes una historia o tienes algún familiar, algún amigo que tenga alguna historia y que quiera compartir, pueden mandarle al correo electrónico que les va a aparecer en pantalla, que es winnieterror@gmail.com. Y pues bueno, recuerden que yo soy Wendy Montes, mi mamá es Tere Pérez. Tere Pérez. Yo soy Wendy Montes de Winnie Terror Podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.